Rusia está librando abiertamente una guerra de conquista en Ucrania y lucha por extender su poder hacia otros países vecinos. En Georgia, el actual partido gobernante, Sueño Georgiano, ha sido acusado de tender puentes con Rusia. Las sospechas resurgen con el actual debate sobre el proyecto de ley de agentes extranjeros que, según opositores, sigue el modelo ruso. Moscú también está ejerciendo cada vez más presión en Moldavia a medida que se acercan las elecciones presidenciales y un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea, y se temen además mayores ataques en Ucrania luego de que líderes políticos pidieran su entrada a la OTAN antes de julio del 2028. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿Rusia contra Occidente, una lucha por ampliar influencia? Bienvenidos, desde Berlín los saluda Silvia Cabrera. Les presento de inmediato a nuestros invitados. Amir Valle, periodista y escritor cubano, ha trabajado como reportero y director en radio, televisión y prensa de su país, así como en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. Gema Casadeval, periodista establecida en Berlín desde 1992, fue corresponsal de varios medios españoles, formó parte del equipo de la agencia EFE y actualmente es corresponsal del periódico aquí en Alemania. Y Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Jesús nos acompaña vía Skype. Bienvenidos de nuevo a esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le recordamos, antes de comenzar, le recordamos a nuestro público que estamos haciendo una encuesta en YouTube y nos encantaría conocer su opinión sobre este tema. Gema, voy a comenzar contigo. En los últimos tiempos hemos estado viendo que Rusia ha aumentado su fuerza y sus ataques en en Ucrania, sobre todo para tomar esa parte del este que ha sido tan difícil. También, por supuesto, está incrementando su presión sobre los países vecinos, incluso sobre Europa. De hecho, fuentes oficiales de inteligencia occidental han denunciado ciberataques y también una guerra o operaciones híbridas aquí en Europa. Mi pregunta es posible pensar que esta guerra se extienda más allá de las fronteras ucranianas? Bueno, es el temor, digamos, recurrente y desde el inicio. De eso, ese temor hizo que dos países que estaban fuera de la OTAN, como Finlandia y Suecia, se lanzaran a pedir la adhesión, porque de repente, como son fronterizos, pues existía el miedo inminente a que Putin no se quedara solo en Ucrania. A eso, fuera de los países esos de la OTAN o de la Unión Europea, que siempre han temido eso, sobre todo en el flanco oeste, pues está también el temor a que Rusia esté intentando, en esos momentos en que además la atención internacional sobre Ucrania ha empezado a ceder un poco, porque tenemos el conflicto de Oriente Medio, que es lo que ahora mismo acapara toda la atención, toda la agenda internacional. Están ocurriendo esos movimientos. ¿Hasta qué punto son fundados o puede parecer que hay algo, digamos, inminente? Pues eso ya es más difícil de valorar, sobre todo porque, digamos, también ha ocurrido que Europa, que de entrada prometía solidaridad absoluta hacia Ucrania, ha empezado a retraerse un poco, también porque en algunos países de la Unión Europea han empezado a dominar partidos, o están en el gobierno o están colaborando con los gobiernos, partidos que son prorrusos, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto esa solidaridad hacia Ucrania se va a mantener y por cuánto tiempo. Y en paralelo, esos mismos países han empezado más que ayudar a Ucrania, su principal atención es blindar sus propias fronteras, que eso está ocurriendo en Finlandia, por ejemplo. Claro, ¿no? Bueno, es difícil de valorar, dice Gema. Además habla de miedos que se vienen pronunciando o se vienen haciendo eco desde el comienzo de la guerra. ¿Por qué ahora suenan con más fuerza? Bueno, ahora suelen con más fuerza precisamente porque ha habido un movimiento. Es decir, inicialmente había una especie de estancamiento tanto en el plano de los movimientos de la OTAN como en los planos de la Unión Europea, como en el caso de Rusia. Tenía una intención muy clara. Ahora ya hemos visto que todo el mundo ha hecho su juego y todos los juegos apuntan a una diversidad. Yo no creo, Silvia, lo tengo que decir realmente, que Putin
esté considerando ni crea necesario ahora mismo meterse en una guerra, digamos, en el sentido más exacto de la palabra guerra, dentro del territorio de la Unión Europea o de sus antiguos países, ¿no? Los países antiguos de la Unión Soviética. Lo que creo más bien, y creo que es lo que está planteado en el terreno, es una especie de movimientos desde el punto de vista sí militar en algunos países donde Rusia ya tiene presencia militar, para recordar, estamos aquí y desde aquí podemos hacerlo. Estoy pensando ahora mismo en Transnistria, por ejemplo, hay 1.500 soldados rusos allí, pero lo que se establece y lo que sí está más claro es un movimiento de agentes extranjeros en otras estrategias no de guerra, pero tan fuertes y tan potencialmente peligrosas para la estabilidad en la región como la guerra. Por ejemplo, el reforzamiento del nacionalismo prorruso en aquellas antiguas naciones, por ejemplo, en ese sentido. ¿Cómo lo hacen? Activando a las fuerzas políticas que en las antiguas naciones prorrusas, estoy pensando por ejemplo en Kirguistán, en Azerbaiyán, son países que también, donde incluso se está tratando de imponer esta misma ley, la ley de agentes extranjeros, para poner solo un caso, ¿no? Como ya se estaba haciendo en Georgia. Ese es un caso. El otro caso es el caso muy claro, que ellos lo niegan una y otra vez, que es el caso de los ciberataques. Es decir, el ciberataque lo que pretende en última instancia es desestabilizar, es limitar cauces de información, estrategias, planificación de estrategias, etcétera, pero también recordar, esta es una nueva forma de guerra para el futuro y yo te la puedo aplicar, ¿no? Como decimos nosotros en el Caribe. Creo que más que la guerra en sí, entonces, lo que estamos viendo es, de cara a la estrategia de Moscú, es justamente eso, desestabilizar la región a su favor, buscando justamente una mayor presencia hegemónica en la región. Claro. Creo que eso es lo que veo que es lo más claro, ¿no? Jesús Núñez, ¿tú qué opinas? Amir Valle dice que no es una guerra militar lo que se plantea Rusia aquí en Europa. Sin embargo, hay unas operaciones híbridas que se están dando en distintos sectores, desde Rusia hacia Occidente. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería el objetivo de Rusia en este momento? Sin querer jugar con las palabras, yo creo que básicamente tenemos que reconocer que estamos ya en una guerra híbrida, y por lo tanto coincido con lo que habéis señalado y lo que ahora decía Amir. No cabe imaginar que Rusia se vaya a lanzar ahora a una guerra convencional, es decir, ejércitos desplegados sobre el terreno, entrando en territorio de países miembros de la OTAN y de la Unión Europea, pero la guerra híbrida ya se está desarrollando. Los ciberataques son parte de información, los bulos, el intento de fragmentar y polarizar las sociedades europeas es algo en lo que Rusia ya está empeñado desde hace tiempo. En cualquier caso, creo que no podemos olvidar que Rusia está en una actitud de reacción a un contexto que nos sitúa cuando la implosión de la Unión Soviética en el año 91, un contexto que supone la caída en el abismo por parte de Rusia, una caída de la que tarda mucho tiempo en salir, prácticamente hasta el año 2005, ya con Putin en el poder, que ha sido aprovechado por los países de la Unión Europea y de la OTAN para ir ampliando su influencia en lo que antes llamábamos los países satélites de la Unión Soviética, y ahora Rusia, con Vladimir Putin al frente, está intentando recuperar sus zonas de influencia. Y en algunos casos, como en Ucrania, lo está haciendo por la fuerza militar, y en otros maneja otros instrumentos. En cualquier caso, dada la situación en Ucrania, que no está saliendo bien para los planes de Vladimir Putin, no cabe imaginar que ahora mismo tenga la intención de abrir nuevos frentes militares ni hacia el Asia Central ni tampoco hacia la Europa Oriental, porque sencillamente no tiene capacidad para hacerlo. Tú hablas de recuperar su zona de influencia por parte de Rusia, que eso es lo que está buscando, ese sería su objetivo. Entonces, ¿es válida esta lucha, es válida esta guerra que se está presentando del lado ruso? Evidentemente habría que preguntar a los ucranianos qué es lo que desean, y todo parece indicar que lo que desean es tener un Estado independiente fuera de la órbita de Rusia. El asunto está en que cuando hablamos de territorios que sirven de amortiguadores entre grandes actores, por un lado Rusia, por otro lado la Unión Europea y la OTAN, quienes están ubicados en esas zonas de fricción, evidentemente son los principales sufridores de las tensiones que allí se manifiestan. Por lo tanto, no es una cuestión de si lo de Rusia
es legítimo o no, o si lo de la Unión Europea y la OTAN es legítimo o no, sino que la competencia por el poder, el intento de ganar influencia en determinados territorios por parte de las grandes potencias acaba provocando este tipo de situaciones en las que cada uno utiliza los instrumentos que tiene en sus manos para lograr imponer su dictado. Claro, Gemma Casadeval, ¿trata Rusia de recuperar entonces su zona de influencia, como decía Jesús Núñez, o de crear un nuevo imperio ruso, que era lo que se hablaba desde el comienzo de la guerra en Ucrania? Cuando decimos que está tratando de recuperar zonas de influencia, ya lo está consiguiendo, porque en Europa estamos viendo lo que estaba diciendo antes, o sea, estamos viendo como países que fueron de su órbita, que entraron en la Unión Europea hace 20 años, de repente están ganando ahí poder, formaciones, bueno, aparte tenemos el caso, digamos, el aliado más leal para Putin, que es Orbán, pero es que no solo es Orbán, en Hungría también tenemos en Eslovaquia que está pasando lo mismo. No son formaciones ultraconservadoras, sino del otro lado, pero bueno, ya sabemos que los extremos se tocan, como decimos en España, ¿no? Y eso ya está ocurriendo. Y está ocurriendo en buena parte del este de Europa, pero también en otras zonas que son un poco más periféricas para lo que es el interés ruso, donde estamos viendo que ya está ganando esa influencia. Por eso que, en el fondo, es lo que decía Amir, lo que también está diciendo Jesús. O sea, no se trata de que vayan a lanzarse con sus tanques sobre las fronteras y vayan a allanar nuestro... No, se trata de otra cosa. Se trata de que ya están ganando y están ganando influencia, además, por múltiples caminos. Ahí donde ven que hay una posibilidad de escindir la sociedad o de separar la sociedad, lo hacen, invierten allí, ¿no? Claro. Porque y eso es ganarse la influencia, no solo en lo que fue, digamos, el este de Europa, sino en el resto de Europa también. Y también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Occidente, que lo decimos así tan llanamente, o sea, como si Occidente fuera un país, ¿no? Como hablamos de América Latina, un bloque completo y unido. O sea, Occidente en realidad pues no existe, porque si miramos la OTAN, dentro de la OTAN tenemos países que entran de lo que... Claro. Se puede entender como zona de influencia rusa, ¿no? Tenemos a Turquía, tenemos otra vez a Hungría, tenemos también a Eslovaquia. O sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, porque además manejamos muchas veces los dos términos, Unión Europea por un lado y OTAN, como si también fueran idénticos, lo que tampoco es verdad. Claro, ¿no? es interesante lo que dice Gemma, sobre todo en este momento de tantos movimientos y cambios geopolíticos. No solamente hablamos de la Unión Europea, de la OTAN, estamos hablando también de los BRICS, estamos hablando del llamado sur global. ¿Es posible en medio de estos movimientos volver atrás, volver a hablar de un imperio ruso, de la Unión Soviética, como se supone que quiere Vladimir Putin? Bueno, o sea, te tomo esa última palabra, lo que quiere Vladimir Putin. No hay que olvidar algo, cuando él llega al poder, él deja muy claro que su problema ya no era un problema ni siquiera ideológico, como sí lo había sido el tema de la Unión Soviética, donde había en un momento de la historia bastante parcializado. Hay que hablar algo. Putin es el representante casi que carnalizado de un nacionalismo zarista y del imperialismo soviético. Todo eso junto en un mismo lugar. ¿Qué significa eso? Que el espíritu que él reencarnó, que él dice que él reencarnó, y fue muy curioso porque en las entrevistas de aquella época, ¿se acuerdan? Donde salía haciendo de hombre, de macho, etcétera, siempre habló de reencarnar el espíritu soviético. No hablaba de Rusia, hablaba del espíritu soviético. Y el espíritu soviético era justamente todas estas tierras, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Moldavia, para decir todo el Istán completo, es decir, Afganistán, Kirguistán, todas esas, eso es mi terreno, era el terreno mío. Es decir, pensamiento zarista absolutamente que lo ha llevado poco a poco a establecer lo que bien decía Jesús. Es decir, esto que vemos ahora de esta lucha de influencias en la región, no solo en la región, en América Latina, en Asia, es decir, es una lucha que él ha regado por todo el mundo, tiene que ver con ese hegemonismo del cual la Unión Soviética fue en un momento determinado uno de los dos polos. ¿Y entonces, es válido volver atrás? Mira, si es válido, en este momento, si es válido o no, eso no lo creo absolutamente. Pero la pregunta ¿es útil para los planes que tiene Putin de poder? Esa sería la pregunta que deberíamos responder antes de decir, bueno, ¿es válido o no?
Hay que ver si para Putin es válido. Lo que bien decía Jesús es algo. Él sabe dónde están sus límites. Cosa, pero, si Putin tiene algo muy claro es que él sabe dónde están sus límites y qué cosa puede hacer y qué cosa no. Claro, antes de pasar al otro informe que tenemos, Jesús, no es una lucha ideológica, es lo que trato de entender de lo que dice Amir. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde meterías esta guerra? ¿Es una guerra, es una lucha de poder o es económico, político o también ideológica? Creo que empieza a ser ya una guerra ideológica, pero en su esencia es básicamente una competencia por el poder. Y si lo comparamos con la guerra, allí había dos modelos políticos: democracia parlamentaria frente a dictadura del proletariado, economía de mercado frente a economía centralizada, OTAN, Pacto de Varsovia. Hoy no hay nada similar a eso, puesto que Putin es lo alternativo. En realidad, si pensamos en esa lucha por el poder descarnada, en la que obviamente hay que señalar primero a China como aspirante al liderazgo que de momento ostenta Estados Unidos, cada uno juega con los instrumentos que tiene. ¿Qué tiene Rusia? Rusia tiene hidrocarburos por un lado y armas por otro lado. Y ahora eso le añade mercenarios. Quiero decir con eso que no tiene tantos elementos como puede tener Estados Unidos a la hora de buscar aliados, de buscar clientes y de buscar socios. En cualquier caso, Rusia está de manera muy inteligente, desde mi punto de vista, utilizando los errores de ese occidente genérico que antes comentabais y de ese Estados Unidos en particular. Un Estados Unidos que está entrando en un claro deterioro de su liderazgo mundial, que en muchos casos muestra, ahora lo estamos viendo en el caso de Israel y Gaza, muestra esa doble vara de medida, o lo que es lo mismo, no apuesta realmente por un orden internacional basado en normas, y todo eso le da oportunidades a Rusia. Rusia vive fundamentalmente de los errores de los demás y así gana influencia subsahariana, así gana influencia en América Latina y en otros lugares. Claro. Bueno, este es un tema súper interesante. Yo creo que vamos a seguirlo ampliando a lo largo del programa, pero vamos ahora con este informe, porque Georgia está viviendo las mayores protestas contra el gobierno en muchas décadas, una propuesta de ley que obliga a declarar la financiación extranjera de ONGs y medios, que ha sacado a miles de personas, por cierto, a la calle. Dice que es una ley prorrusa y autoritaria, por cierto, hablando de esa ideología. El trasfondo es la tensión entre Rusia y Occidente. Vamos a verlo. En Tiflis, la gente se manifiesta incansablemente, incluso después de que el Parlamento haya aprobado la polémica ley que tipifica a determinadas organizaciones como agentes extranjeros, la ley rusa. Así denominan los opositores la nueva normativa. En el futuro, las ONGs y los medios independientes tendrán que declarar las ayudas financieras procedentes del extranjero. Estamos aquí para proteger nuestro futuro, nuestro derecho de expresión y los derechos fundamentales básicos, válidos en todas las sociedades democráticas del mundo. Soy investigador. Estoy trabajando en Tiflis para una organización no gubernamental sobre la historia soviética. Y ahora, desde que se aprobó la ley, aquí se me considera un agente extranjero. El debate sobre esta ley muestra también la polarización de la sociedad georgiana. Sobre todo la gente joven tiene miedo a que siga creciendo la influencia de Putin y a que su país se distancie de Occidente. ¿Será Georgia el próximo estado en volver a caer en la esfera de influencia de Rusia? Bueno, eso es una pregunta amplia. ¿Qué está ocurriendo? Vamos por lo más pequeño. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente allí en Georgia? ¿Están luchando contra el gobierno? ¿Están luchando contra la influencia rusa? ¿O están luchando contra el Occidente, que está ahí también dentro de Georgia? Mira, es un país que está totalmente dividido ahora, incluso a nivel político. Hay que recordar, por ejemplo, esta ley de agentes extranjeros propuesta por el gobierno como tal, el partido Sueño Georgiano, tiene un nombre muy curioso, Sueño Georgiano, no es aprobada, por ejemplo, por la presidenta del país. La presidenta del país tiene incluso la posibilidad de vetar, ¿no?, esta ley. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí es donde empieza el asunto. Estamos hablando de una ley que establece que
cualquier ONG o institución internacional que reciba un 20% de financiamiento exterior, o sea, de financiamiento que no sea nacional desde el exterior, es considerado ya un agente extranjero. Es una exageración absoluta en todos los... O sea, cuando uno analiza cómo funcionan las ONGs, te das cuenta de que eso es una clásica aberración política, y de ahí es que empiezan entonces los miedos de que mucha gente consideran que esta ley tiene algo que ver con Rusia, porque en Rusia Putin aplicó también una ley muy parecida, no es igual exactamente, pero muy parecida hace unos años, para tratar de frenar sobre todo la oposición y el activismo internacional en el país. Ahora, es una ley más de gobiernos autoritarios que de una democracia, ¿no? Es más, exactamente, es una ley que amordaza, punto. Eso no lo niega nadie, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es donde se destapan los miedos. Está más en las declaraciones del primer ministro georgiano. El primer ministro georgiano, cuando empiezan a cuestionarle la ley, dice muy claramente, si esta ley se veta y no es aprobada, vamos a caer en manos de Rusia y vamos a ser el próximo Ucrania. Es decir, lo dice muy claramente desde ese punto, y entonces mucha gente empieza a preguntarse, ¿es información que él tiene, información de inteligencia que tienen por supuesto todas las figuras políticas a ese nivel, que le hace pensar que eso es así, o es sencillamente que él está aprovechando el espíritu antirruso que hay en Georgia? Estamos hablando de que hay prácticamente un 90% para reforzarse y para crear miedo. Es decir, para crear miedo viene el coco, recuérdense, ¿no? Ese cuento latinoamericano y español muy típico. Ahora vienen los rusos, ¿no? O sea, nos van a atacar los rusos como le hicieron a Ucrania. Todo entra en ese sentido en el terreno de la especulación, pero en el nivel político y de la aplicación de la propaganda dentro de Georgia sí está funcionando muy bien ese miedo, lo cual entonces divide prácticamente a toda la sociedad, como hemos visto en el informe. Gemma, ¿tú qué opinas al respecto sobre esta ley, sobre lo que está pasando en Georgia? ¿El trasfondo es la lucha contra Occidente? ¿O? A ver, bueno, estamos en lo mismo de siempre. Digamos que entre que el gobierno sacó esta ley y que la presidenta lo vetó, pasó algo que fue la reacción europea. Exacto. Diciéndoles, cuidado, que fue por parte de Borrell, que es el alto representante de la diplomacia europea, dijeron, cuidado, que si aprobáis esto, todo lo que es vuestro acercamiento hacia Occidente se paraliza. Se paraliza. ¿No? Y ahí la presidenta reacciona con ese veto, que es un veto, cuidado, que tampoco puede llevar hasta sus últimos extremos, porque según más o menos me enteré, el Parlamento puede sortear el veto de la... Puede volver, con lo cual estaríamos jugando un poco. Y ahí uno se pregunta, ¿no estaremos así en una especie de globos sondas? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde voy a frenar? Si hago esto, ¿qué va a decir y un Parlamento que sí aprobaría, porque está hecho directamente por... que el veto presidencial es de alguna manera teórico, ¿no? Claro, Gemma, pero y buena entre parte... tanto tenemos esa reacción europea muy clara. Claro. Que también te está diciendo, bueno, estamos en lo de siempre. O sea, una vez más Putin consigue tantear o manejar desde fuera los hilos, ¿no? O sea, él sabe cada vez que un país de lo que era o es aún su zona de influencia se acerca a Europa, hay una reacción por parte de Putin. Eso pasó con Ucrania, pasó con los bálticos, antes pasó con Finlandia, que ahora es país de la OTAN, integradísimo, no sé qué, pues hasta hace pocos años, o sea, hasta antes de la invasión, era un país que se consideraba neutral y cuyo presidente iba a jugar a hockey sobre hielo con Putin. Y de eso hemos pasado a levantar una frontera y aquí no pasa ni el aire. A pesar de que hay mucha gente que está de acuerdo con la influencia rusa en Georgia o también, por ejemplo, en Ucrania, los jóvenes que salieron a la calle allí en Georgia coreaban, no queremos nada con Rusia, no queremos ser europeos. Pero esto le pasa a cualquier persona joven. O sea, si tú dices qué modelo de sociedad quieres y tienes capacidad de manifestarte y energía porque eres joven, ¿qué vas a querer? Claro. O sea, ¿qué vas a querer? Esto, o sea, incluso ideológicamente, incluso personas que a lo mejor están muy a la izquierda, ¿no? Cuando se trata de qué modelos, dónde prefieres vivir, en Manhattan o en Vladivostok, ¿qué te van a decir? Claro, por supuesto. A ver, ¿qué opina? Joven quiere un futuro distinto. ¿Qué opina Jesús al respecto? ¿Por qué votan a este partido Sueño Georgiano? Ya tiene 12 años en el poder. ¿Por qué hay gente que vota por este partido en Georgia? Yo creo que tenemos que partir de una realidad que ya hemos vivido antes en Ucrania y en otros países.
se trata de sociedades estructuralmente fragmentadas. Y de ahí hay que partir. Es decir, cualquier gobernante en Kiev sabe que tiene una parte de la población que es prorrusa y otra que es proeuropea. Lo mismo ocurre en Georgia, lo mismo ocurre en Moldavia y, por lo tanto, como ahora señalaba Gemma, la perspectiva de ofrecer modelos de bienestar y de seguridad frente a modelos autoritarios es donde se manifiesta la competencia. Vuelvo otra vez a la idea que antes estaba de que cada uno utiliza los instrumentos que tiene. Y en el caso de Georgia hay un elemento que tenemos que añadir necesariamente a lo que ya estabais señalando, que es el año 2008. Recordemos que en el año 2008 las tropas rusas toman ya por la fuerza el control tanto de Osetia del Sur como de Abjasia y por lo tanto los rusos ya tienen soldados dentro de Georgia, lo cual le permite a Putin desde el principio jugar con actores aliados dentro del propio territorio. Evidentemente a eso, con una sociedad fragmentada, se le añade el intento de ganar voluntades y ahí tenemos otra vez a la Unión Europea enviando ese mensaje. Como sigáis por ese camino, os estáis alejando de la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Esa es la zanahoria más atractiva que plantea siempre Bruselas. Y por otro lado, Rusia también tratando de ganar voluntades, pero señalando al mismo tiempo que si no es por las buenas, será por las malas que Georgia no escape a la órbita de influencia rusa. En esa disyuntiva estamos. Amir, muestra el ejemplo de Georgia cómo el autoritarismo de Rusia establece normas que tienen repercusiones mucho más allá de Rusia, de su país. Obvio, es algo... Mira, a mí me gustaría a veces ser un poco el abogado del diablo y tratar de defender a Putin, ¿no? Y a su estrategia en la región, pero es que es casi imposible hacerlo, ¿no? Es decir, no solamente Georgia en este sentido. ¿Y por qué te interesaría defenderlo? ¿Por qué? Porque siempre que hacemos análisis ponemos siempre hay un malo de la película, ¿no? Y a mí no me gusta mucho que siempre el malo caiga en el mismo lado, ¿no? Porque aquí, digamos, sabemos que para que Putin llegó a hacer lo que hiciera, hay también otros agentes y otras cosas que entran en la región. Pero bueno, quitando eso del tema, Putin es en este caso, es justamente... No creo que sea el malo de la película, sino que es básicamente el estratega que quiere cumplir sus sueños de poder en la región. Y lo tiene muy claro. Y lamentablemente la cantidad de errores que se han cometido tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, etcétera, le está poniendo muy claro el camino. Y el camino más claro que le han puesto es cuando hubo toda una presencia muy fuerte desde el punto de vista del militarismo tradicional, convencional, una guerra convencional que él también sabe que no puede llevar a largo plazo porque económicamente es un desgaste tremendo. Él apostó por estas otras cosas y las otras cosas más claras que tenían, las más fáciles, las más, las más dadas sobre el terreno es nuestra presencia histórica, nuestra relación histórica, esas huellas incluso en las sociedades que fueron durante 70 años en un caso y durante prácticamente 30, 40 años en otro, parte de la Unión Soviética. Son marcas que están ahí, son marcas que, por ejemplo, en el caso de Ucrania lo hemos visto, mucha gente todavía hoy no entiende cómo es posible que Rusia, el país al que yo siempre respeté, quise, entendí, porque la mitad de mi familia es rusa y la mitad es ucraniana, cómo me está atacando. Es decir, esos conflictos están muy bien manejados en toda esta propaganda que ellos están haciendo. Y es el caso de Georgia. No solo Osetia del Sur y Abjasia, dentro de Georgia hay, pero pasa exactamente en todas las otras antiguas regiones, ¿no? Pero entonces vuelvo al comienzo. ¿Es legítima? ¿Tú crees que es legítima la lucha de Putin con esos vínculos tan cercanos a esos países que podemos llamar que están en la zona gris? A ver, no sé si es legítima. No sé si... Legítima no sé si es, pero es lógica. Es lógica, eso sí. Entonces yo creo que en la lógica de Vladimir Putin pues sí que debe serlo, ¿no? O sea, no es... Claro. Gemma, la situación... Porque además, o sea, digamos, argumentos que justifican su razonamiento clave de no, ya me habíais engañado anteriormente con los bálticos y no sé qué, existen. Existe, exacto. Claro. Existen, o sea, eso es cierto, o sea, que los bálticos se adhirieron
soberanamente y porque lo decidieron y porque no lo iban a hacer, ¿no? Pero que es cierto. Bueno, ya que hablas de los bálticos, hay una denuncia muy fuerte que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania. Dice que Rusia tiene un plan para ampliar sus fronteras marítimas en el mar Báltico. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo ahí me pediría la ayuda de Google Maps, porque para explicar eso así en abstracto, yo no sé, pero realmente es así. O sea, tenemos Kaliningrado, que es el enclave ruso que conecta, digamos, que está entre Polonia y Lituania. Y ahí se conecta a Bielorrusia. Si esa conexión, o sea, que Kaliningrado, digamos, es zona absolutamente militarizada por los rusos, ¿no? Porque es territorio ruso, vaya. Si esa zona, si ese corredor se cierra, los 3 países bálticos se quedan aislados por tierra de todo lo que es el territorio de la OTAN. En medio, entonces volvemos a Google. Yo creo que alguien debería sacar ese mapa. Sacar el mapa. Sacar el mapa, porque si no, explicado así es absurdo. Pero si lo ves, claro, tiene su lógica, ¿no? Porque Suecia, que no tiene frontera terrestre con Rusia, pero sí tiene división marítima, está la isla esa, que se llama Gotland, que está ahí en medio y que es desde donde, digamos, en caso de que hubiera, sería la zona defensiva para los países bálticos por mar, ¿no? Entonces, tiene una lógica esa. O sea, todas las cosas que leemos y que nos parece que pueden ser desinformación, sé que tienen su lógica. Claro. Y la lógica marítima, y eso, la próxima vez que hablemos de eso, me pido. No, yo creo que eso Google nos lo puede explicar mejor Jesús. ¿Cuáles serían los riesgos que correrían los países que están al lado del mar Báltico si Rusia extiende sus fronteras marítimas? Evidentemente el riesgo existe, pero también hay una realidad objetiva, y la realidad es que hoy el mar Báltico es prácticamente un lago de la OTAN. O sea, una vez que Suecia y Finlandia, el que tiene problemas realmente para salir de Rusia, Rusia, el país más grande del planeta, que siempre ha estado intentando tener salidas a las aguas cálidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de sus costas están heladas prácticamente todo el año. Luego, desde ese punto de vista, hay que entender, lo estaba insistiendo Gemma ahora mismo, en la lógica. No hablamos de legitimidad o no. Quien ha violado el derecho internacional invadiendo un país soberano que se llama Ucrania ha sido Putin, ninguna duda. Pero evidentemente hay unos intereses legítimos de seguridad por parte de Rusia que están en cuestión en la medida en la que se siente cada vez más asediado por quien considera su adversario fundamental, que es la OTAN. Claro. En ese sentido, donde empezamos y donde terminamos es en la corresponsabilidad de unos y de otros por generar esta situación. Claro. La OTAN apura el vacío de poder ruso para ampliar su dominio territorial en Europa, y Rusia ahora intentando recuperar la influencia que tuvo algún día la Unión Soviética. Claro. Esa tensión. Bueno, y cada vez más esos países quieren adherirse a Occidente. En el 2022, Georgia, Ucrania y Moldavia iniciaron el proceso de adhesión a la Unión Europea. Kiev quiere además que la OTAN le abra rápidamente las puertas para garantizar su propia seguridad. Líderes occidentales como Boris Johnson o Hillary Clinton están pidiendo ahora una hoja de ruta que posibilite la entrada del país a la Alianza Atlántica. Según esto, Ucrania podría ingresar en la OTAN para 2028, independientemente de que la guerra haya acabado o no. Mientras tanto, los países aliados deberían aumentar su ayuda a un 0,25% de su Producto Interno Bruto. La defensa aérea de las regiones más occidentales de Ucrania podría llevarse a cabo desde territorio de la OTAN. Y hasta su ingreso en la OTAN, Ucrania podría recibir el suministro de todo tipo de armas convencionales. Desaparecería el requisito de que éstas no pueden ser utilizadas contra objetivos en Rusia. ¿Qué posibilidades de aplicación tiene el nuevo documento? Bueno, Gemma, lo acabamos de escuchar. El grupo de esos líderes internacionales están pidiendo una hoja de ruta para que Ucrania entre al OTAN hasta el 2028. O sea, de aquí al 2028 puede acabarse Ucrania completamente si sigue la guerra. ¿Qué tan real es este documento? De aquí al 2028 también nos podríamos preguntar qué quedará de la Europa que conocíamos, de la Europa de los valores, de los progresos o de la OTAN. La OTAN está ahora mismo además en un proceso de impasse, porque teóricamente Jens Stoltenberg, el secretario general actual, se va a ir pronto y supuestamente quien le sucederá será Mark Rutte, hasta ahora aún primer ministro en funciones en Países Bajos.
Y ahí va a haber un cambio, porque Rutte no es Stoltenberg. Stoltenberg es un político noruego, socialdemócrata, al que todo el tema ucraniano le pilló casi cuando pensaba que ya estaba para dejar el cargo. Vendrá en su lugar Rutte, que es una persona que ha representado dentro de Europa lo que llamamos los frugales, o sea, los que no están dispuestos a dar nada. Es decir, que... además de esto tenemos que puede ser que en Estados Unidos gane Donald Trump. No, y además, un detalle más. Lo que me estás hablando para decir que es casi imposible que Ucrania entre. Es que imaginarse ahora lo que pasará en 2028. No, es demasiado. Y además, o sea, ni Hillary Clinton ni Boris Johnson. Esto no es real, no va a entrar Ucrania ni ahora ni en el 2028. Es que es algo que hay que resolver políticamente, porque además a eso súmale el hecho de que en una semana vamos a tener una Unión Europea distinta, completamente. Habrá que ver no sabemos qué va a pasar ahí. Junio, ¿no? Es decir, hacer un de eso de qué va a pasar de aquí al 2028 es bastante... Claro. No, quiero decir, cuando se habla de estas cosas siempre se habla de plazo, pero también uno se pregunta, a ver, ¿quién es Hillary Clinton? ¿Dónde está? ¿Y quién es Boris Johnson? Boris Johnson, ¿dónde está? Claro. Bueno, son uno de los muchos líderes que apoyan este grupo, esta hoja de ruta. ¿Tú qué opinas sobre esta hoja de ruta? ¿Es una manera más para presionar a Putin? ¿Podría entrar Ucrania en la OTAN ahora sí con esta presión que se está haciendo, o todo es vano, cae en vano? Yo diría que es más bien para presionar a la propia OTAN, una OTAN que no tiene ahora mismo para integrar a Ucrania. No sabemos lo que puede pasar en el año 2028, me sumo diciendo Gemma y Amir, pero lo que sí podemos entender es que Ucrania no va a entrar en la OTAN si no termina antes la guerra con Rusia, por la sencilla razón de que la OTAN no tiene la más mínima voluntad política hoy de entrar formalmente en una guerra con Rusia. Luego, desde ese punto de vista, pueden ocurrir muchas cosas de aquí a entonces, pero se me hace muy difícil imaginar una Ucrania dentro de la OTAN si la guerra continúa. Exacto. Jesús, en una entrevista con el New York Times, Volodymyr Zelensky también pidió que Estados Unidos permitiera a Ucrania atacar objetivos rusos al otro lado de la frontera. ¿Esto es posible? ¿Qué riesgo llevaría o conllevaría todo esto? Bueno, en primer lugar, ya está ocurriendo. Yo creo que nos hacemos trampas en el solitario a veces, porque es bien conocido que Ucrania está atacando ya posiciones en la región de Belgorod, en la propia Rusia. Lo está haciendo en otros lugares también. Luego, eso ya es una realidad. Evidentemente, eso puede ir más allá todavía, pero en cualquier caso, si yo fuera Zelensky, no me extrañaría el estar pidiendo lo mismo. Y desde el punto de vista militar, la cuestión es muy elemental. Yo no puedo estar combatiendo contra un enemigo que se permite el lujo de unir sus fuerzas, preparar una ofensiva, sin que yo pueda atacar su retaguardia, sus centros logísticos, sus centros de mando. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, un país como Ucrania, que se está defendiendo de una invasión, o bien acepta su derrota sin remedio, o bien si pretende, como parece que pretende Zelensky y sus militares, si pretende resistir la invasión y dar la vuelta a la situación, al margen de que sea posible o no con las capacidades actuales, lo normal será que intente, como digo, desde el punto de vista militar, batir al enemigo en aquellas situaciones en las que pueda desbaratar posibles ataques u ofensivos o bombardeos contra sus propias posiciones. Creo que es la petición que hace Zelensky. Resistir, dice Jesús. ¿Es posible aún resistir contra las fuerzas rusas? Estamos viendo en los últimos meses ataques muy feroces allí en territorio ucraniano. ¿Es posible que pueda resistir? ¿Cuál es la situación actual? Económicamente ellos están bastante ahogados, eso es ciertamente. Militarmente necesitan mucha más ayuda, pero creo que el mayor elemento que ellos tienen a su favor es justamente el nacionalismo ucraniano. Ese hecho de que los ucranianos no quieren que Rusia los domine. Y creo que esa es una carta que Zelensky tiene muy en sus manos. Se ha hablado mucho de esta ley de que han reclutado a la fuerza mucha gente, pero también existe todavía existe ese espíritu de resistencia contra Rusia, porque ellos saben lo que puede venir en el caso de que Rusia entre Gemma, ¿tú en qué el opinas? país. ¿Sigue habiendo ese espíritu de resistencia dentro de los ucranianos? Existe, pero también hay muchas lagunas. Es decir, Muchas lagunas, cualquiera que conozca a ucranianos aquí en Alemania, y hay muchos,
estamos viendo que en principio solo salieron del país mujeres y niños. Entre tanto, hay muchos hombres también. No todo el mundo está obligado al patriotismo, no todo el mundo está obligado a seguir a luchar por su país hasta el final, sea por las razones individuales que sea porque tiene su familia aquí, sea porque dejó de creer en... Hay muchas cosas, o sea, ahí flaquea, el patriotismo... Sí. Empezaron, hay muchas otras cuestiones, ¿no? Y estamos viendo además ahora... Y esto cuidado, que esto cuando empezó la invasión era casi un tema tabú. Nadie se podía imaginar que un hombre ucraniano pudiese no querer luchar por su país. Y ahora está pasando. Y está cambiando todo esto, ¿no? Salen... Y está cambiando quizás porque lo que dice Volodymyr Zelensky, nos faltan armas para luchar contra el enemigo. Bueno, ¿cómo ves allí, y voy a tomar esto para ver, cómo ves allí tú la política de seguridad alemana con respecto a Ucrania, que ha cambiado, pareciera que ha cambiado en los últimos tiempos o meses? Digamos que a Alemania, respecto a Ucrania, le pasa lo contrario que a Francia. Francia promete mucho y no da nada. Alemania va dando y de todas maneras siempre se le está reprochando que no da lo suficiente, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, la timidez alemana con el tema de defensa y todo esto, pues yo creo que sí, que ha actuado bien y el nivel de compromiso político es muy alto teniendo en cuenta además que estamos hablando de un gobierno socialdemócrata, verdes, liberales y todo esto. Ha funcionado así también en parte porque eso beneficia a la industria armamentística, que es la ganadora de esta guerra, ¿no? Como de todas las guerras, para eso se organiza. Bueno, me queda muy poquito tiempo, vamos a dar un cierre. Lucha de influencia entre Ucrania y Occidente, ¿tendrá Rusia, saldrá victoriosa de todo esto? Hasta ahora está saliendo victoriosa. Es lo único que hay que decir. Estamos viendo sobre el terreno que cada vez da más pasos más consecutivos, más fuertes y con más resultados, ¿no? Jesús Núñez, ¿tú qué opinas al respecto? Ya como un cierre del programa, ¿una opinión final? Entiendo que esa competencia se va a mantener durante un tiempo. A corto plazo, Rusia tiene ventaja demográfica, industrial y económica en una Ucrania que sigue necesitando vitalmente la ayuda internacional y, por lo tanto, la clave fundamental para que esto continúe en la situación actual la voluntad política de los aliados occidentales para apostar por Kiev. Me quedo sin tiempo. Me quedo sin tiempo. Esto no es censura, es que se acaba el programa. Con esto terminamos. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado.